¿Cuánto tiempo más? Oye. ¿Cuánto tiempo más nos vas a hacer esperar? Voces de rabia reverberaban por todo el espacio del evento. El mayor problema con la presentación de la compañía era que los invitados no comprendían alemán ni inglés. La gerente del seminario, la hija del presidente de la firma, estaba pálida e inmóvil de asombro. Bueno, tomé el micrófono en medio de la confusión y la atmósfera de la sala cambió abruptamente. ¿Tú quién eres? Cuando miré por la ventana después de despertar en el incómodo asiento de la aerolínea, observé un grupo de edificios abarrotados abajo. Con el tiempo, los modestos edificios de aspecto plano se convirtieron en enormes rascacielos. El Empire State Building se cernía sobre Times Square, sus luces de neón parpadeando en el cielo nocturno que se desvanecía. Mirando la manualidad de papel en forma de flor en mi palma en lugar del paisaje teñido por el amanecer, susurré, estoy en casa. Taylor Lucas, 28 años, estaba de vuelta en América. Mis padres perdieron la vida en un accidente automovilístico, un enorme atasco de tráfico en la interestatal hace 15 años. Un camión cisterna delante fue golpeado por el automóvil de mi padre después de que fuera chocado por detrás. La parte delantera del coche quedó tan dañada que era irreconocible. Las noticias de ese día se centraron significativamente en la destrucción, mostrando los asientos del conductor y del pasajero completamente aplastados. Tanto mi madre, que estaba en el asiento del pasajero, como mi padre, que conducía el vehículo, fallecieron. Sin embargo, yo sobreviví como un niño de 13 años que estaba sentado en el asiento trasero en ese momento. Habíamos estado viajando a un gran hospital en Nueva York para ver a mi hermana menor, Emily. Emily, que era 2 años menor que yo, entraba y salía constantemente del hospital debido a un problema cardíaco congénito. El médico de Emily había informado ese día que estaba mejorando y que podría ser dada de alta por un corto tiempo la semana siguiente. Emily y yo nos dedicamos a hacer manualidades de papel mientras nuestros padres hablaban con el médico. Nos reímos mucho de camino a casa mientras discutíamos qué tipo de pastel comprar para conmemorar su regreso y qué comidas prepararíamos juntos. Entonces todo sucedió en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, todo había terminado. Emily había hecho una flor de campanilla ese día, y yo la sostenía. Mi abuela materna nos acogió a Emily y a mí porque los padres de mi padre ya habían fallecido. Sin embargo, ella ya vivía sola y era demasiado para ella manejarlo todo sola, cuidando a una niña enferma como Emily y a un estudiante de secundaria como yo. Además, me volví retraído tras el estrés del suceso. Tenía vagos recuerdos de ese periodo. El hermano menor de mi madre, el tío Jack, fue quien me contactó en ese momento. No conocía muy bien a mi tío porque siempre estaba ocupado viajando por el mundo por trabajo. Sin embargo, desde que era niño, mi madre siempre me había dicho que era su querido hermano menor y que estaba orgullosa de él. Lucas, ¿qué tal si vienes conmigo a ver el mundo?, me dijo con total convicción mientras yo permanecía en silencio junto a la tumba de mis padres. La repentina decisión de acoger a un estudiante de secundaria fue un compromiso significativo para un tío que había apreciado la independencia de estar solo. Viajé por el mundo con él después de eso. A veces pasábamos un año en un país y otras veces solo unos pocos meses. Jack fomentaba la independencia y rara vez interfería, pero nunca me dejó preocuparme por el dinero. Al principio, me sentí abrumado por el shock emocional y el cambio abrupto en mi entorno. Sin embargo, gradualmente desarrollé mi capacidad para interactuar con el mundo exterior. Emily, mientras tanto, continuó su patrón de hospitalizaciones y altas mientras se quedaba con su abuela en los Estados Unidos. Su hermano también se mudó abruptamente al extranjero después de que ella perdiera a sus 2 padres tan repentinamente. Una niña de 11 años debe haber sentido una increíble sensación de pérdida. Cada vez que regresaba a los Estados Unidos, generalmente una vez al año, Emily se aferraba a mí con una sonrisa radiante. Incluso a medida que crecía, seguía actuando como la misma niña de 11 años, conteniendo los sollozos con la cara sonrojada cada vez que tenía que irme. Yo secaba las lágrimas de Emily, prometiéndole cada vez, definitivamente volveré por ti una vez que pueda trabajar. A cambio, Emily me entregaba una manualidad de papel en forma de flor que había hecho. Lo llamaba un amuleto de la suerte, como si confiara sus esperanzas y deseos a ese trozo de papel. Trabajar en América y vivir con Emily, ese era mi sueño y mi propósito. Para apoyar las necesidades médicas de Emily, necesitaba un ingreso estable y un entorno de vida sólido.
Siguiendo el consejo de Jack, me gradué de una universidad en Suiza en 4 años. Encontré un trabajo en una empresa estadounidense. Ahora, finalmente puedo vivir con Emily. Cuando llamé para compartir la buena noticia, la voz de Emily sonó más feliz de lo que nunca la había oído. Pero justo después de eso, la pandemia global golpeó, haciendo casi imposible salir de Suiza. Pasaron los días en el frustrante limbo de la impotencia, esperando que la crisis terminara. Y entonces sucedió lo peor. Emilia. La frágil voz de mi abuela en el teléfono sonaba distante. Emily, que había luchado tanto a pesar de que le habían dicho que podría no vivir más allá de los 20, había llegado al final de su lucha. Ni siquiera pude asistir a su funeral y no pude despedirme de la única familia que me quedaba. Cancelé mi trabajo planeado con la compañía estadounidense y terminé trabajando en Suiza, incapaz de regresar a los Estados Unidos. Incluso después de que se levantaron las restricciones de viaje, todavía no podía aceptar el mundo sin Emily. Este año, me asignaron un traslado a la sucursal de Estados Unidos y regresé a América por primera vez en 7 años. Bienvenido a casa, Lucas. Después de gestionar el papeleo de mi nuevo apartamento, me dirigí a la casa de mi abuela por la noche. Parecía más pequeña de lo que recordaba de nuestro último encuentro. Te quedas a cenar, ¿verdad? Oh, pero primero deberías saludar a todos. Mi abuela, que siempre estaba ansiosa por cuidarme cuando nos encontrábamos después de tanto tiempo, de repente miró hacia la habitación del fondo. Había un espacio conmemorativo en esa habitación, adornado con fotos de mis padres y una joven sonriente. Sentí que el mundo se tambaleaba por un momento. ¿Quién está en esa foto? El martilleo en mis oídos se hizo más fuerte. ¿Era ese el sonido de mi propio corazón? Incapaz de soportar la creciente opresión en mi pecho, murmuré una excusa sobre un asunto urgente y salí corriendo de la casa de mi abuela. Deambulé por las calles para calmar mi corazón acelerado. La noche ya había caído. Nueva York estaba tan animada como siempre, abarrotada de gente hasta el punto de que me preguntaba cómo alguien podría vivir en un lugar tan bullicioso. Entre este mar de gente, sentí que Emily podría estar en algún lugar por ahí. Ese pensamiento me dio una extraña sensación de consuelo. El húmedo aire de junio me trajo recuerdos de Nueva York. Sosteniendo un fuerte cóctel enlatado que compré en una licorería, deambulé sin rumbo por las calles. Solo en Nueva York podría salirme con la mía con algo así. Mientras mi corazón se calmaba, exhalé y dejé de caminar. Sin darme cuenta, había llegado a un callejón trasero cerca del distrito de entretenimiento, la llamada escena de la vida nocturna. Fue entonces cuando escuché la voz de una mujer gritar, «¡Suéltame!». Me volví hacia el sonido y vi a un hombre agarrando el brazo de una mujer mientras sonreía con aire de suficiencia. La mujer alzó la voz, tratando de liberarse, pero la gente a su alrededor solo echó un vistazo y rápidamente apartó la mirada, sin hacer ningún intento de ayudar. Esta no era exactamente la zona más segura, así que tal vez escenas como esta eran demasiado comunes. Mientras debatía si intervenir o mirar para otro lado, el hombre pasó a mi lado, arrastrando a la mujer hacia la parte más profunda del callejón. Decidí no meterme, pero entonces percibí un olor familiar mientras pasaban. Conocía ese olor. Emily. Antes de darme cuenta, estaba corriendo hacia el callejón. El hombre pareció sorprendido cuando aparecí de la nada y su rostro se puso pálido cuando de repente lo agarré por el cuello. Debo haber parecido aterrador, gritándole como un loco. Mis ojos, sin duda, estaban salvajes de rabia. El hombre entró en pánico y salió corriendo, dejando a la mujer atrás. Me volví hacia ella y la abracé con fuerza. Siento haber tardado tanto. Una mezcla de alcohol y el olor estéril de los hospitales se aferraba a ella. Es realmente Emily. Está viva. Abrumado por la alegría y al borde de las lágrimas, abracé a Emily aún más fuerte. Pero de repente, el cuerpo de la mujer se tensó y comenzó a luchar contra mi abrazo. «Suéltame». En el momento en que aflojé mi agarre, el dolor explotó en mi mejilla. «Suéltame, pervertido». Al registrar la bofetada que aterrizó sin piedad, me sorprendió la voz desconocida. «¿Quién es esta?». La mujer que estaba frente a mí era una extraña. Parecía tener la edad de Emily, pero la mujer que me miraba con ojos llenos de confusión, ira y miedo no se parecía en nada a la Emily que conocía. «Lo siento, pensé que eras mi hermana».
Así es, Emily no podía estar aquí. Lo sabía, realmente lo sabía. ¿Tu hermana? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? El rostro de la mujer se torció de asco mientras se daba la vuelta y salía corriendo. Su aroma persistente seguía siendo ese olor familiar. El aire húmedo no dejaba que se fuera de mi nariz. ¿Qué demonios me pasa? Tal vez el alcohol fuerte embotó mis sentidos y me hizo perder la cabeza. Me quedé helado en ese lugar, incapaz de moverme durante mucho tiempo. El lunes siguiente fue mi primer día de trabajo en la sucursal de Estados Unidos. Mi trabajo era promocionar nuestros productos médicos en eventos y seminarios. Estaba programado para estar allí de 1 a 2 años para ayudar a expandir nuestra cuota de mercado en los Estados Unidos y más allá. Lucas, ayudarás con el próximo seminario y evento programado. Esta es Mary Sutherland, la gerente del evento. Después de ser presentado por mi supervisor, Mary y yo intercambiamos saludos y luego nos quedamos helados al mirarnos. Una vez que mi supervisor terminó de explicar todo y se fue, una tensión incómoda llenó el aire entre nosotros. Bueno, realmente lamento lo del otro día. Aunque fue un caso de identidad equivocada, te hice pasar por una experiencia aterradora, fui el primero en romper el silencio. Frente a mí estaba Mary, la mujer que había confundido con Emily y abrazado esa noche. Nunca esperé que el tipo de la otra noche resultara ser de nuestra compañía, y mucho menos alguien transferido de la sede. Debería llamar a la policía. Lo siento mucho. Sé que esto suena como una excusa patética, pero acababa de llegar a los Estados Unidos ese día, tenía jet lag y había estado bebiendo. No estaba pensando con claridad. Escuchar mis propias palabras me hizo darme cuenta de lo patéticas que sonaban. Mary soltó un pequeño suspiro. Por favor, puedes levantar la cabeza. Es cierto que olías a alcohol esa noche. Estar borracho no excusa tus acciones, pero independientemente de tus intenciones, me salvaste en una situación peligrosa, así que no hablaré de este incidente. Se supone que eres un especialista altamente cualificado enviado desde la oficina principal. Mientras entregues resultados en el trabajo, no me importa tu carácter personal. Sin embargo, no te me acerques innecesariamente. Dejando en claro que no confiaba en mí, nunca volvió a mencionar el incidente. Con su mirada aguda y segura, su maquillaje impecable y su cabello largo y ligeramente ondulado, era el epítome de una profesional capaz. Cuanto más la miraba, menos se parecía a Emily. Después de ese desastroso primer encuentro, nunca volví a notar el mismo olor único a alcohol a su alrededor. Unos días después, me enteré por mis colegas de que Mary era la hija del gerente de la sucursal. Esta compañía no era el tipo de lugar donde los ejecutivos podían simplemente contratar a sus parientes. Pasó por el mismo proceso de contratación que otros empleados e incluso se enfrentó a su padre durante la entrevista final. Es bien sabido en la compañía que el gerente de la sucursal no tenía idea de que su propia hija estaba postulando hasta el día de la entrevista y se sorprendió genuinamente cuando entró. Mary era excepcional en su trabajo y ya había liderado varios proyectos importantes con solo 26 años. Sentí tanto admiración como una punzada de tristeza al saber que una mujer de la edad de Emily había logrado tanto, algo que mi hermana nunca tuvo la oportunidad de hacer. Me encontré buscando conexiones entre mi hermana y ella, aunque no se parecían en nada. Pero forcé esos pensamientos fuera de mi mente y me dediqué de lleno a mi trabajo. Para cuando habían pasado 2 meses en la sucursal, la actitud reservada de Mary hacia mí parecía haberse suavizado un poco. Hoy teníamos una reunión con representantes de la compañía con la que CEO organizábamos el seminario el próximo mes. Era la primera vez que asistía, así que conocería a sus representantes por primera vez. Antes de la reunión, le pregunté a Mary sobre el representante de la otra compañía. Ella respondió: no creo que obtengamos ninguna aportación valiosa de ellos, así que manejaremos la discusión nosotros mismos y la terminaremos rápidamente. Una respuesta que podría tomarse fácilmente como condescendiente. Me sorprendió su comentario directo. En los 2 meses que la conocía, Mary nunca me había parecido alguien que menospreciara a los demás. Sintiéndome perplejo, entré en la sala de reuniones y, cuando el representante de la otra compañía me llamó, lo entendí todo de inmediato. Todo tenía sentido. Lucas, eres Lucas Taylor. Esa fue su primera respuesta a mi saludo.
Habiendo trabajado en Suiza, donde la etiqueta de negocios era más informal, al principio había luchado con el inglés formal en entornos profesionales y todavía no estaba completamente acostumbrado. Pero incluso yo sentí ganas de fruncir el ceño por la forma en que este hombre se inclinó y gritó su saludo. ¿Nos conocemos? Forzando la sonrisa para no fruncir el ceño, pregunté cortésmente. Me miró como si hubiera dicho algo ridículo. Soy yo, Brian Jones. Estuvimos juntos en la secundaria. ¿Recuerdas, verdad? Estuvimos en la misma clase en 7º grado hasta que te mudaste. Incluso salía contigo en ese entonces. Mientras sonreía y se presentaba, rebusqué en vagos recuerdos hasta que finalmente lo recordé. Oh, claro, Brian. ¿Cuánto tiempo sin verte? Nunca esperé encontrarme contigo en un entorno profesional. Había tenido un accidente antes de las vacaciones de verano en 7º grado y dejé el país con mi tío ese invierno. Para ser honesto, apenas recordaba nada de la secundaria. Mi tiempo en esa escuela fue demasiado corto para hacer amigos de verdad. Cuando volví a la escuela después del accidente, la mayoría de los estudiantes me trataron como si fuera frágil, mientras que otros me veían como una fuente de chismes y me acosaban con preguntas sobre el accidente. Brian había sido uno de esos chicos. Dejaste de venir a la escuela y luego te fuiste sin despedirte. Pensamos que podrías haber, ya sabes, hecho algo drástico por perder a tus padres. Su sonrisa dejaba claro que nunca se había preocupado genuinamente. Siempre había sido una broma para él. Aún así, no puedo creer que estés con esa compañía ahora. ¿Eres temporal o algo así? ¿Tienes el título de secundaria? La sonrisa de Brian se ensanchó mientras decía algo tan absurdo que me quedé momentáneamente sin palabras. No te preocupes, te guiaré durante este evento para que no metas la pata. Más te vale no arrastrar a Mary. Mary, puedes contar conmigo. De repente, dirigió su atención a Mary y comenzó a fanfarronear con un aire de confianza exagerada. Un intento tan descarado de lucirse, y era completamente poco profesional. Justo cuando estaba a punto de hablar para reconducir la conversación, Mary interrumpió. Disculpe, pero nuestra empresa solo contrata a graduados universitarios, y sí, eso incluye a Lucas. Es un empleado de la sede de Suiza. Técnicamente, soy yo quien debería estar aprendiendo de él. Estoy segura de que puedes aprender bastante de Lucas durante este evento, Brian. Además, aunque nuestra compañía solo contrata a graduados universitarios, personalmente no creo que la formación académica importe tanto. Después de todo, algunas personas tienen títulos impresionantes pero carecen de carácter. Mary habló con calma, sin siquiera mirar a Brian. Antes de que Brian, con la cara sonrojada, pudiera decir algo, insté a todos a continuar debido a las limitaciones de tiempo. Solo Mary respondió con un pasemos al tema principal antes de pasar sin problemas a la discusión de trabajo. Uno de los asistentes de Brian parecía incómodo, mientras que el propio Brian permaneció en silencio, apenas ocultando su irritación. Una vez que la reunión terminó y nos quedamos solos, me volví hacia Mary. Mary, gracias por intervenir antes, pero realmente no tenías que hacerlo. ¿No causará eso tensión entre las compañías? Siento que es mi culpa por estar aquí. Este evento era oficialmente una colaboración conjunta, pero Mary era la responsable. Un conflicto que involucrara a la persona responsable sin duda complicaría las cosas. No es tu culpa, Lucas, así que no te preocupes por eso. Brian siempre ha actuado de esa manera y simplemente llegué a mi límite. Se encogió de hombros con una leve sonrisa. Fui un poco infantil. Al ver su lado juguetón, me encogí de hombros y me reí, diciendo, esa última frase realmente tuvo impacto. Realmente odio a las personas que etiquetan a los demás, los menosprecian y emiten juicios precipitados sin conocer toda la historia. Esa opinión directa era tan típica de Mary. Pero para ser honesta, cuando era niña, solía hacer lo mismo, sacar conclusiones precipitadas sobre la gente. Siempre había gente hablando a mis espaldas por quién era mi padre, y eso solo me hacía más rebelde. Pero alguien me dijo que eso no estaba bien. Me dijo a mí y a los niños que me miraban con prejuicios, es un desperdicio juzgar a alguien basándose en un solo lado de lo que son. Suena como una persona increíble, respondió ella en voz baja. Sí, realmente lo era, respondí,
sus largas pestañas bajando con un toque de tristeza. Después de eso, el trabajo diario y los preparativos para el evento transcurrieron sin problemas. Brian nunca volvió a mencionar el incidente. De hecho, no solo se mantuvo en silencio, sino que prácticamente no hizo nada. Solo completaba tareas cuando se le indicaba explícitamente. Como Mary había predicho, no hubo ninguna aportación valiosa de su parte. Llegó el día del evento del seminario. El público objetivo principal eran trabajadores de la salud extranjeros que esperaban trabajar en los Estados Unidos. Las instalaciones sanitarias estadounidenses son muy apreciadas en todo el mundo, atrayendo a muchas enfermeras internacionales. Las solicitudes llegaron de personas de varios países, particularmente de Europa. Una hora antes de la hora de inicio del evento, a pesar de que la preparación estaba programada para comenzar 2 horas antes, Brian no aparecía por ninguna parte. Parte del equipo y los materiales necesarios para este evento eran su responsabilidad de preparar. También estaban a cargo de proporcionar los dispositivos de traducción que contenían grabaciones de audio del contenido del seminario y materiales personalizados por idioma para los asistentes. Este seminario se promocionó como accesible incluso para aquellos sin conocimiento de alemán, ya que la terminología médica es difícil incluso para los que hablan alemán con fluidez. Los dispositivos de traducción adaptados al idioma de cada participante eran una característica clave. Sin ellos, las quejas de los asistentes eran inevitables. Intenté llamar a Brian varias veces, pero no respondía. Su asistente tenía otro evento que atender hoy y no podía venir, así que se suponía que Brian vendría solo. Como el evento se celebraba un domingo, la oficina de la empresa estaba cerrada, por lo que llamar a la línea de la oficina era inútil. Estábamos completamente atascados. El tiempo se redujo a los últimos 30 minutos. Los asientos en el lugar se estaban llenando gradualmente de asistentes. Había 50 asistentes en total. Aunque no era un evento a gran escala, el seminario desempeñaba un papel importante en la recopilación de datos que serían útiles para el desarrollo de futuros expedientes médicos electrónicos. Para garantizar futuros seminarios, este evento necesitaba ser un éxito. El reloj avanzaba. Al ver la creciente ansiedad de Mary, le dije que ganara tiempo hablando brevemente sobre el contenido del seminario durante sus comentarios de apertura, y luego me alejé. Cuando regresé unos minutos después, las quejas ya habían comenzado a estallar entre los asistentes. Oye, ¿cuánto más? ¿Cuánto tiempo nos van a hacer esperar? A pesar de su estado de agitación, Mary se mantenía firme y pronunciaba su discurso en alemán. Impresionante como siempre. Lo siento mucho, por favor esperen un poco más. Sin embargo, muchos asistentes no hablaban alemán. Al ver a Mary luchando por responder a los asistentes que la presionaban en idiomas distintos al alemán, di un paso adelante y comencé a hablar. Mis más sinceras disculpas por el retraso. Estaremos listos en breve, así que mientras tanto, aceptaré cualquier pregunta que tengan. Anuncié esto en alemán y en tantos otros idiomas como pude manejar. Mientras Mary permanecía sin palabras a mi lado, continué cambiando entre el alemán y otros idiomas para calmar a los asistentes y ganar más tiempo. Una vez que nos alejamos del frente, Mary se volvió hacia mí y dijo, Lucas, eso fue increíble. ¿Cuántos idiomas hablas?, preguntó, su voz llena de emoción. Bueno, después de vivir en tantos países, incluyendo español y alemán, quizás 6, pero solo a nivel de conversación y no es nada formal de todos modos. El verdadero desafío comienza ahora. Todavía no hay respuesta de Brian. ¿Qué deberíamos hacer? Claro, puedo manejar conversaciones básicas, pero cuando se trata de contenido médico, realmente necesitamos los dispositivos de traducción que se suponía que Brian debía proporcionar. Mary, visiblemente estresada, sacó su teléfono. Algo cayó de su bolsillo. Mary, ¿se te cayó algo? Una manualidad de papel. Recogí una manualidad de papel en forma de flor. Estaba laminada, gastada en los bordes y parecía bastante vieja. Oh, lo siento. Es mi amuleto de la suerte. No podía apartar los ojos de ella, haciendo que Mary me mirara con curiosidad. Bueno, claro, lo siento. Vuelvo enseguida. Voy a comprar algunos suministros de manualidades de papel en la tienda de al lado. Salió corriendo hacia el edificio adyacente al lugar.
10 minutos después, regresó ligeramente sin aliento y comenzó a distribuir 2 hojas de papel a cada participante. Lucas, ¿podrías traducir lo que voy a decir a los asistentes? Preparó la cámara para filmar sus manos y mostró las imágenes en el monitor. Me gustaría presentarles la papiroflexia, una actividad que también se utiliza en las salas de pediatría y centros de rehabilitación estadounidenses. Con esa declaración, Mary dio inicio a un taller improvisado de manualidades de papel. A menudo considerada solo una actividad para niños, la papiroflexia a veces se incorpora en entornos médicos y de cuidado. El uso simple pero intrincado de ambas manos y la estimulación cerebral, combinado con niveles de dificultad personalizables, lo convierte en un ejercicio de rehabilitación efectivo. Mientras explicaba esto, el taller de manualidades de papel sorprendió y cautivó a los participantes. Mientras seguían las instrucciones y comenzaban a hacer sus manualidades, todos parecían concentrados y genuinamente disfrutando. A mitad del taller, el asistente de Brian finalmente llegó con los dispositivos de traducción, permitiendo que el seminario continuara según lo planeado. El seminario, que se había retrasado unos 30 minutos, finalmente concluyó. Al ver a una participante feliz sosteniendo una flor de papel deforme al salir, sentí una sensación de alivio. Una vez que la sala quedó vacía, se sintió silenciosa. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz clara y serena de Mary resonó en el lugar silencioso, teñida de ira. El asistente y Brian habían llegado durante el taller de papiroflexia porque yo había llamado al asistente directamente. Brian, que no esperaba que tuviera la información de contacto de su asistente, miró a Mary con una expresión amarga. ¿Por qué nos pasamos 30 minutos del tiempo de alquiler? Este es un evento de seminario compartido. No puedes simplemente pasarte así. Bueno, como eres la coordinadora principal, supongo que tu lado cubrirá el costo, ¿verdad? El contenido fue bien recibido, ¿no? ¿Tienes alguna queja al respecto, Brian? ¿Qué demonios estás diciendo? Incluso el asistente de Brian parecía desconcertado por sus comentarios sin sentido. ¿Te das cuenta del caos que causaste? ¿O llegaste tarde a propósito para sabotear las cosas? ¿Tienes algún orgullo en tu trabajo? La ira creciente de Mary era palpable. ¿Llegué tarde? ¿Quién dice que lo hice? Deja de acusarme. Oye, estuve aquí todo el tiempo, ¿verdad? Puso una mano en el hombro del asistente, intimidándolo descaradamente. El asistente parecía demasiado asustado para contradecirlo. Sentí una oleada de disgusto ante las acciones imprudentes de Brian y sus intentos infantiles de intimidar a los demás. ¿Todavía puedes decir eso después de ver las imágenes del coche de la empresa? El tono de Mary, antes fogoso, se volvió frío y agudo. Brian parecía confundido, así que añadí más contexto. El coche de la empresa que usaste hoy pertenece a nuestra compañía. Todos nuestros coches están equipados con cámaras de tablero. Brian había estado usando uno de los coches de nuestra empresa para transportar equipos. Ante eso, la cara de Brian se puso pálida. El GPS de la cámara del tablero, con la ruta y la hora, las imágenes y el audio del interior del coche revelarían claramente la verdad, y sus mentiras podrían ser reportadas a la compañía sin problemas. Esto será reportado a tu compañía, y también reportaré los repetidos mensajes personales innecesarios que me has enviado como acoso. No vuelvas a contactarme nunca más. La expresión de Mary era tan fría como el hielo, su ira reemplazada por una finalidad escalofriante. La cara de Brian se puso blanca como un fantasma, y no había forma de que volviéramos a trabajar con él. Salud. Salud. A pesar de los altibajos, el evento del seminario nos dio una sólida sensación de logro, así que Mary y yo salimos a tomar algo para celebrar. Pensándolo bien, esta era la primera vez que salíamos a tomar algo juntos. Aunque era septiembre, la humedad persistía y el aire de la noche se sentía incómodamente cálido. La cerveza helada era refrescante, cortando la atmósfera turbia. Brian te estaba enviando mensajes personalmente. ¿Por qué no lo reportaste a la compañía antes? Quería esperar hasta que terminara el evento del seminario. Estaba tratando de manejarlo pacíficamente, pero después de hoy, perdí por completo la paciencia. Me aseguraré de que nunca más pueda trabajar con nosotros. Habló casualmente, mordisqueando un pepinillo como si estuviera acostumbrada a lidiar con insinuaciones no deseadas. A simple vista, es una mujer radiante y hermosa.
No es de extrañar que muchos hombres intenten acercarse a ella. No pasó nada esta vez, pero deberías tener cuidado. Si algo así vuelve a suceder, repórtalo a los ejecutivos antes. Es demasiado tarde una vez que algo sucede. Lucas, ¿eres secretamente un preocupón? Eres como un padre o quizás un hermano mayor, considerando tu edad. Mary estalló en carcajadas ante mi consejo, haciéndome sentir un poco avergonzado, como si hubiera reaccionado de forma exagerada. Tenía una hermana menor. Quizás por eso tiendo a preocuparme cuando se trata de mujeres de su edad. Una hermana menor. Oh, sí, lo mencionaste cuando nos conocimos, ¿verdad? ¿Era eso cierto? Escuchar la palabra hermana pareció refrescar su memoria de nuestro primer encuentro, y me preguntó por la verdad ahora, de todos los momentos. Solté un suspiro y encogí los hombros. Probablemente me había presentado como alguien sospechoso, y realmente hice algo terrible ese día. Pero sí, es verdad. Tenía una hermana menor que era 2 años más joven que yo. Habría tenido la misma edad que tú. ¿Tenías una hermana? ¿Qué le pasó? Falleció. Ante mis palabras, Mary susurró, lo siento mucho, como si se disculpara por algo que no podía nombrar del todo. Más importante, ese taller espontáneo de papiroflexia que se te ocurrió hoy, fue brillante. Fue una idea tan creativa, y creo que podría ser una gran adición a futuros eventos de seminarios internacionales. Si obtuviéramos ayuda de fisioterapeutas o especialistas, podríamos hacerlo aún más impactante, ¿no crees? Cambié de tema, tratando de cambiar el ambiente. Decir en voz alta que Emily se había ido me había dejado temblando. Se me ocurrió en el momento después de ver ese amuleto de papel. Realmente sentí que me ayudó, ¿sabes? Sacó el amuleto de su bolsillo y lo miró con una sonrisa melancólica. Creo que te conté antes sobre alguien que una vez me dijo que es un desperdicio juzgar a alguien basándose en un solo lado de lo que son. La persona que hizo este amuleto para mí fue la que dijo eso. Mary me contó que había sufrido una enfermedad grave y había pasado mucho tiempo en el hospital cuando era niña. Después de numerosas cirugías y una larga estancia, ahora podía vivir una vida relativamente normal con chequeos regulares. Durante su tiempo en el hospital, se hizo amiga de la niña que le había dado el amuleto de papel. Mientras que Mary finalmente se recuperó, la condición de la niña era algo que ninguna medicina podía curar por completo. Incluso después de que Mary fuera dada de alta y comenzara a asistir a la secundaria, continuó visitando el hospital para ver a su amiga. Había perdido a sus padres en un accidente y vivía separada de su hermano. Siempre parecía un poco sola, pero cada vez que la visitaba, se animaba y me hablaba con entusiasmo. Era tan amable y se llevaba bien con todos en el hospital. Le dijeron que podría ser difícil para ella vivir más allá de los 20, pero luchó duro y llegó a los 20. Estaba tan cerca de vivir finalmente con su hermano que estaba en el extranjero, pero entonces... La voz de Mary tembló y sus ojos brillaron débilmente con lágrimas. Era mi Emily. Al oír su nombre, mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Emily. Era mi única hermana. No puede ser. Eres el hermano de Emily. Ambos caímos en un silencio atónito. ¿Podría esto estar sucediendo realmente? ¿Era siquiera posible que Mary fuera la amiga de Emily? La coincidencia parecía irreal. No tenía idea de que era su hermano. Dije cosas tan horribles cuando nos conocimos, y ni siquiera te agradecí adecuadamente por salvarme esa noche. Gracias. Inclinó la cabeza de repente y entré en pánico, diciéndole que levantara la cabeza. Recordé cómo Emily, que no podía salir libremente debido a sus largas estancias en el hospital, era muy buena haciendo manualidades de papel. Mary, por casualidad, ¿visitaste el hospital ese día? Oh, sí, tenía un chequeo de rutina, así que fui al hospital y estaba de camino a casa. El distintivo olor a alcohol que noté cuando nos conocimos. No era solo mi imaginación, después de todo. Ya no puedo recordar la voz de Emily. Sin mirar una foto, sentí que podría olvidar la cara de Emily, pero esa escena permaneció vívidamente en mi mente. Se convirtió en el recuerdo que me anclaba. Mientras bajaba la cabeza y murmuraba, ya veo, Mary me habló suavemente. Emily siempre decía que estaba muy orgullosa de ti, Lucas. Dijo que volvías del extranjero todos los años, trayéndole recuerdos e historias de tus viajes.
Se emocionaba tanto y se decidía a recuperarse lo suficiente para un alta temporal cada vez que venías. No era el tipo de hermano del que pudiera estar orgullosa. Después de que perdimos a nuestros padres, apenas pasé tiempo con ella. Sus palabras me hicieron dolorosamente consciente de lo impotente que había sido como su hermano. Eso no es verdad. Emily decía que Lucas era increíble. No importa cómo te veas a ti mismo, a sus ojos, eras el hermano más genial y querido. Honestamente, hablaba tanto de ti que empecé a preguntarme cuán increíble era realmente su hermano. Sorprendido por sus rápidas palabras, la miré a la cara. Nuestros ojos se encontraron y ella sonreía con una expresión llorosa y murmuró suavemente, sí, es verdad. Tal como dijo Emily, Lucas, realmente eres una persona maravillosa. Me pregunté qué tipo de expresión tenía en ese momento. A diferencia de sus ojos llorosos, los míos se sentían completamente secos. La semana siguiente, todo volvió a la normalidad en el trabajo. Con el evento del seminario concluido, mis asignaciones en pareja con Mary habían llegado a su fin y ya no nos cruzábamos en el trabajo. Un viernes por la noche, recibí un mensaje de Mary, aunque no habíamos hablado mucho en toda la semana. ¿Te gustaría visitar la tumba de Emily conmigo este fin de semana? Lo había estado pensando toda la semana. No había podido despedirme adecuadamente de Emily. Quizás era hora de encontrar un cierre. Acepté su invitación y salí de casa el sábado por la mañana. Fue un viaje en tren de aproximadamente 1 hora y media desde la ciudad, a un lugar no del todo urbano pero tampoco demasiado rural. Había pasado mucho tiempo desde que había regresado a mi ciudad natal. Emily ahora descansaba en el mismo lugar que mis padres. El cementerio estaba a unos 30 minutos en taxi desde la estación, un vasto espacio verde bien cuidado. Cada vez que regresaba a los Estados Unidos, me aseguraba de visitar la tumba de mis padres, pero esta era la primera vez en 7 años. No pude evitar sentirme como un hijo ingrato. Llegamos al lugar de la tumba. Por alguna razón, no podía dar un solo paso adelante. Emily está aquí. Solo el pensamiento hizo que mi visión se nublara. Entonces sentí una mano suave en mi espalda, tranquilizándome suavemente. Era Mary, que había venido conmigo a pesar de apenas haber hablado durante el viaje. Agradecí el silencio entre nosotros. Tomando una respiración profunda, finalmente me acerqué a la tumba. Coloqué las flores que había traído, encendí la vela y junté las manos en oración. Papá y mamá, estoy en casa. Saludé a mis padres, pero no pude obligarme a hablar con Emily. La lápida ahora llevaba más que solo los nombres de mis padres. La realidad de que Emily estaba realmente aquí me golpeó con fuerza. Lucas, recibí esto como recuerdo de tu abuela, pero creo que deberías tenerlo tú. Mary me entregó un viejo teléfono inteligente. Era un modelo anticuado que Emily había usado durante años. Todavía estaba cargado y se podía encender. Dentro había fotos que Emily había tomado. Había fotos de ella con Mary, sonriendo felizmente junto a sus amigas. Amigas de su edad que nunca había visto, y la vista me hizo sonreír. Entonces me di cuenta. Nunca me había tomado una foto con Emily. Siempre había evitado la cámara, diciendo que no me gustaban las fotos. Ahora me arrepentía. En la carpeta titulada Hermano Mayor, había fotos de la infancia de Emily y mías, probablemente tomadas de nuestros álbumes familiares, y fotos de paisajes que yo había tomado en el extranjero y le había enviado. Bueno, no estaba segura de si debía mostrarte esto, pero revisa la carpeta de borradores. Cuando abrí la bandeja de entrada del correo electrónico como sugirió, había de hecho un único mensaje sin enviar en la carpeta de borradores. Abrí la carpeta y lo leí durante un rato, pero me quedé sin palabras. Hermano mayor, estaba tan feliz cuando me dijiste por teléfono que volverías a los Estados Unidos y que podríamos vivir juntos. Dije que estaba emocionada, pero la verdad es que no podemos vivir juntos después de todo, porque te esforzarías demasiado por mí, ¿no es así, Lucas? Probablemente no me quede mucho tiempo. No quiero verte triste por mi culpa. Quiero que vivas tu propia vida libremente. Puede sonar un poco dramático, pero este es mi deseo. Si se me permite una última petición egoísta, por favor, llora mucho cuando me haya ido. Llora y no me olvides. Pero después de que hayas llorado, vive feliz y vuelve a reír. Vive tu vida.
Te quiero, mi hermano mayor. Me desplacé hacia abajo y vi una línea más de texto. Lucas, te extraño. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía el mensaje. El mensaje había sido escrito solo una semana antes de que Emily falleciera. ¿Qué sentía Emily mientras lo escribía? ¿Qué pasaba por su mente? ¿Qué expresión tenía? ¿Cuántas veces lo había reescrito? ¿Estaba llorando, sonriendo, con dolor, asustada? Un sollozo ahogado se escapó de mis labios. Un hombre adulto arrodillado ante una tumba, llorando a lágrima viva. Debía parecer ridículo, pero no me importaba. Emily se había ido. Por primera vez, acepté plenamente esa realidad. Mary se arrodilló a mi lado, sin importarle que el suelo manchara su ropa, y suavemente rodeó mis hombros con sus brazos mientras yo sollozaba. Finalmente lloraste. Contener las lágrimas cuando quieres llorar es tan doloroso, ¿no es así? La suave voz de Mary y el latido constante de su corazón llegaron a mis oídos. Sí, estás viva. Ese sonido me recordó la vida misma, y gradualmente mis lágrimas comenzaron a disminuir. Emily solía decir, si Lucas y Mary se casaran, podríamos permanecer juntos como una familia para siempre. Era como el cuento de hadas de una niña pequeña, pero a veces siento que Emily nos unió. Después de que hayas llorado y llorado, una vez que lo hayas llorado todo, ¿por qué no intentas vivir y reír conmigo? En respuesta a sus suaves palabras susurradas, coloqué suavemente mi mano sobre la suya en mi hombro. Emily, estoy en casa. Una suave brisa nos recorrió, rozando nuestras cabezas como en un tierno abrazo. La tristeza de perder a alguien nunca desaparece de verdad, pero cuando enfrentas esa tristeza de frente, puedes encontrar algo precioso en su lugar.